El lenguaje está diseñado para programación concurrente, que es lo que les voy a contar un poco en la segunda parte de la charla, y tiene algo que puede a algunos no gustarles, a nosotros en particular hemos descubierto que era bastante bueno. Primero es opinionado, o sea, es decir, la sintaxis está muy bien definida, no existe este debate de después del if abro las llaves arriba o abajo del if, todo ese tipo de cosas están definidas en el lenguaje. Eso evita peleas de estilo cuando uno está trabajando en equipo, lo hace un poquito más fácil. Y tiene un manejo de errores que llega a ser molesto. Pero la gracia de eso es que efectivamente es muy difícil ignorar los errores en el código. Es decir, si uno quiere ignorar un error, lo tiene que hacer de manera explícita. Y la otra gracia que tiene, dado su sintaxis, que es muy parecida a lo que nosotros hemos visto en C++ o Java, es de fácil inducción. Es decir, alguien que nunca ha programado en Go, si se integra a un equipo donde se está desarrollando en Go, es un par de semanas hasta que ya está programando de manera fluente en el lenguaje. Entonces, para contarles un poco sobre qué hemos hecho nosotros con Go, ahí está nuestro stack. Nosotros trabajamos todo lo que son interfaces web usando Angular. Las interfaces de usuario para las aplicaciones de escritorio las trabajamos en Java. Eso nos permite desplegarlas en distintos sistemas operativos sin tener que reescribirlas. Para utilidades internas usamos o Python o Go, dependiendo del caso, y todo el resto lo tenemos desarrollado en Go. Nuestro equipo de desarrollo, en verdad les voy a contar algunas de las cosas que hemos hecho, entonces no puedo no mencionar a las personas que han participado en esto. Brian Reinaer, Leonel Muñoz y Oscar Valdivia. Entonces, estas son las cosas para las que nosotros hemos usado Go hasta el minuto. Hemos desarrollado variados servicios REST, un sistema de storage distribuido que hoy en día está manejando alrededor de los 100 teras de información, servicios de Windows, típico servicio que uno puede detener o iniciar en Windows, y lo mismo daemons para Linux y OS X, y también tenemos un servicio distribuido de monitoreo que implementamos principalmente para monitorear nuestra infraestructura y saber que todo estuviese funcionando de manera correcta. Entonces, la primera parte de la charla voy a pasar por construcciones muy típicas, es decir, vamos a ver if, vamos a ver for, vamos a ver todas esas cosas que seguramente toda la audiencia aquí conoce. Lo que quiero aprovechar mientras lo vayamos viendo es acostumbrarlos un poco a los pequeños cambios que hay en la sintaxis y además contarles algunas diferencias que pueden ser relevantes. Esto no voy a entrar en ningún detalle, solo por completitud. Los tipos que hay en Go, tenemos números enteros, puntos flotantes, complejos, símbolos, punteros y cadenas. Los punteros en esa modalidad suelen no usarse, solo cuando uno usa un paquete que se llama unsafe, que es para poder interactuar con C, pueden ser útiles. Lo que sí es interesante de las cadenas tipo string es que la codificación por defecto dentro del lenguaje es UTF-8. Significa que todo lo que nosotros estamos acostumbrados a tener problemas con los acentos, las ñ, todo ese tipo de cosas, no es un problema acá, es fácil imprimir caracteres especiales, es fácil trabajar con los caracteres especiales, y de hecho existe un tipo especial para símbolos además del byte que es la runa, que es un símbolo en UTF-8. El resto es bastante estándar. Go es fuertemente tipado y no nos deja mezclar. Eso de repente hace que el código sea un poquito más engorroso de escribir, porque yo no puedo sumar un int con un int. Como nosotros en C++ si podíamos, no hay ningún problema. Aquí estoy obligado a castear alguno de los dos para decir de manera explícita qué es lo que quiero hacer. En general, en Go se le da prioridad a ser explícitos. Es decir, hay poca magia escondida detrás del lenguaje. La mayoría de las cosas nosotros tenemos que decirlas de manera explícita. Entonces, el primer ejemplo, un if, y es voy a aprovechar de mostrarles un par de cosas. Lo primero, cuando nosotros queremos declarar una variable, no necesitamos declarar el tipo. Go tiene la particularidad, a diferencia de lo que uno ve en otros lenguajes, es que normalmente uno declararía la variable así. Uno diría var a es de tipo int y le puede asignar algún valor. Pero si el compilador puede deducir el valor, o sea, el tipo de la variable con nosotros, podemos poner dos puntos iguales y simplemente asignarle un valor. Con esto el compilador infiere que A es de tipo int y después la construcción es el clásico if, no tiene paréntesis para la condición, la llave se abre arriba, si yo la abro abajo es un error de sintaxis. Y aquí vamos a imprimir si A es 1 o si A no es 1. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver que ahí imprime A es 1. Sí, obviamente si lo cambiamos, lo volvemos a ejecutar, A no es 1. Clásico if, no hay mucho que contarle más que eso.
La siguiente es el for. El for también aquí tiene tres variantes para nosotros escribir un for. La primera es la clásica, donde nosotros inicializamos, tenemos una condición y después actualizamos. Las puedo ir agrandando en la medida que vaya pasando por aquí. Existen tres construcciones. La primera es el clásico for, como les decía. Esto va a imprimir los números del 0 al 4. La segunda es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como un while. En Go se trata de mantener la cantidad de palabras reservadas en un mínimo y por lo tanto el while no existe. La única construcción que nosotros tenemos para iterar es el for. Por lo tanto existe el for solamente con la condición y eso significa que nosotros tenemos que inicializar afuera e ir actualizando dentro del ciclo. Y por último, existe una construcción especial que es para hacer while true o para siempre, que es simplemente escribir for y allá adentro uno puede hacer un break en el minuto que quiera salir o un retorno si es que está dentro de una función. Si nosotros ejecutamos esto, efectivamente vamos a imprimir los números tal como se habría esperado. Ahora, funciones. Y aquí esconder un par de cosas. En general no voy a esconder durante el código, pero es bueno que sepa que existe. Cada archivo en Go pertenece a un paquete. El paquete main es un paquete que se va a compilar a un binario, que va a ser un ejecutable. Los paquetes que tengan otro nombre van a ser una librería estática contra la que yo me puedo linkear. Todos los ejemplos que vamos a ver pertenecen al paquete main y tenemos después los imports, que son los paquetes que nosotros usamos. En todos los ejemplos yo por ejemplo voy a usar format, fmt, y vamos a usar realmente un paquete que se llama time y otro que se llama sync. Les voy a contar cada uno de ellos en el minuto que lo necesitemos para no pasar por la librería estándar en este minuto. Las funciones se definen de manera parecida a las variables, es decir, el tipo que se retorna está especificado al final. Ven ahí func_pack, n es el parámetro, que es de tipo int, y la función retorna int. Entonces, si n es 0, retorno 1, y si no, retorno n por fact de n-1, típico ejemplo de la función factorial. Vamos a ver una versión un poquito más interesante de esto. Si se dan cuenta, la función original de factorial, si es que nosotros hubiéramos entregado un número negativo, hubiera quedado ciclando. Aquí, en Go las funciones pueden retornar más de un valor. Entonces nosotros podemos especificar la función factorial como una función que retorna un int como un error. Esta es una construcción súper típica en Go. La mayoría de las funciones cuando tienen un error, lo retornan como el último parámetro. Entonces nosotros después podemos verificar si el error es nulo, significa que la función ejecutó bien y tomamos en cuenta los valores que retornó antes del error. Y si el error es distinto de nulo, sabemos que hubo un error y por lo tanto lo que haya retornado la función no necesariamente tiene algún sentido. Entonces, si es que n es menor a 0, nosotros aquí vamos a retornar menos 1, una función de format que permite generar un error que tiene un cierto mensaje que dice no acepto números negativos. Si n es 0, retornamos 1,nil, o sea, es decir, el error, no había nada de error. Y si no, vamos a calcular el factorial de n-1. Si es que hay un error, vamos a retornar el error con menos 1. Si no hay un error, vamos a retornar n por f y el error es 1. La parte interesante de esto, aquí está el main modificado que usa el factorial. Aquí vamos a calcular solo el factorial de 5. Lo que nosotros hacemos es f,r es factorial de 5. Esto además nos inspira los tipos, es decir, se da cuenta que no tengo el micrófono para ir. Vaya, se da cuenta de que f va a ser de tipo int y que r es de tipo error. Más allá de eso, bueno, el código de abajo es casi autoexplicativo. Si el error es distinto de nulo, voy a imprimir el error. Si no, voy a imprimir el resultado del factorial. Vamos a ejecutar esto y lo vamos a ejecutar un par de veces porque aquí hay un par de detalles que son interesantes. Sí, en este caso todo anda bien y por lo tanto el resultado va a ser 120. Si yo voy y cambio aquí, y en vez de calcular factorial de 5, calculo factorial de menos 1, me va a decir error, no acepto números negativos.
La parte que yo les contaba que es molesto en el manejo de errores es, digamos, que yo en vez de hacer esto hiciese... Sí. Muchas gracias. ¿Está funcionando? Si lo prendo, pasa algo. Ah, ya. Ya. Perfecto. Vale. Si yo simplemente imprimiese el resultado y no hiciera nada de esto, Go no me va a dejar hacerlo, porque la función retorna el error y yo estoy declarando la variable error que tiene tipo error, le estoy asignando un valor y nunca la estoy usando. Y eso para el compilador es un error. Por lo tanto, yo no puedo simplemente imprimir el resultado y asumir que todo va a salir bien. Y yo voy y ejecuto esto a pesar de que no tendría ningún problema, el compilador me va a decir... Un error de sintaxis. Vamos a revisar. Copié mal algo. Algo copié mal. No importa, podemos hacer eso. Comentamos que entonces vamos a imprimir solo el resultado. ¿Ya? Y ahí dice, error fue declarado pero no fue usado. ¿Ya? La única manera en la que yo puedo ignorar un error en el código es de manera explícita decirle a Go con un underscore que ignore ese valor que está retornado ahí. ¿Ya? Lo que significa que si ustedes están auditando el código de otra persona, en el momento que lo están revisando, está de manera explícita escrito ahí que el error no se está tomando en cuenta. Eso es una propiedad súper interesante cuando están trabajando con más gente. Efectivamente, a todos les queda claro que la persona que les entrega un código verificó los errores o los ignoró de manera explícita, y es de esperar que en ese caso haya un comentario que explique por qué se asume que no va a haber un error, o simplemente decir si es que hay un error aquí todo va a fallar y se va a caer. ¿Sí? ¿Sí pongo qué? ¿El menos uno? Va a dar el resultado menos uno. Y eso es porque, como no estoy chequeando el error, no me doy cuenta que hubo algo malo y no estoy tomando el camino para decirle al usuario que efectivamente hubo un error. Siguiente ejemplo de funciones. Las funciones, además yo puedo definir funciones anónimas. Esto es bien interesante porque si de repente yo quiero pasar una función como parámetro o algo así, es una lata tener que estarla definiendo, declarando fuera como una función aparte y después pasar el nombre como parámetro. Y gracias a la especie de tipo y todo es bastante simple asignarla a una variable. O sea, aquí estoy asignando a la variable 3 la función que recibe un entero n, retorna un entero y lo que retorna es n más 3. Y después esta función la podemos usar en nuestro código sin ningún problema. O sea, como lo que ustedes esperarían aquí es que efectivamente va a retornar 0 al 4, todo más 3. 3, 4, 5, 6 y 7. Oye, una consulta. Sí. Pero esa función es solo visible en el bloque, bloque main, por así decirlo. Esa función solo es visible dentro del main. O sea, es visible solo donde vive la variable. O sea, igual a los ambientes de JavaScript. Bueno, nos quedan un par de ejemplos más que tenemos que ver antes de empezar a hacer la parte entretenida. Entonces, además, en Go existen structs muy similares a los que nosotros conocemos, yo diría más en C++ que en C, porque nosotros podemos definir métodos sobre la estructura. Pero no existe un concepto de clase, existe solo un concepto de estructuras e interfaces. En este caso, la estructura punto tiene una variable de tipo X, o sea que se llama X, que es de tipo int, y una variable Y, que es de tipo int. Y además, ¿aló? Ahí sí. Y además, nosotros podemos agregar tags a las estructuras.
¿Ya? Por ejemplo, el paquete de JSON de Go lo que hace es tomar en cuenta el nombre que aparece en el tag JSON, y ese es el que usa para codificar la estructura de ida o de vuelta. Es decir, si nosotros pasamos esta estructura JSON, X se va a llamar PX, Y se va a llamar PY, y si leemos una estructura de tipo JSON hacia esta estructura, va a buscar PX para asignar a X y PY para asignar a Y. ¿Ya? Estos tags nosotros podemos definir lo que nosotros queramos, y tiene un paquete de reflexión con el que podemos trabajar. Por ejemplo, nosotros construimos un ORM en el que nosotros decimos ahí cómo se llama el campo en la base de datos, y con eso podemos hacer reflexión y podemos ver cómo generar una query que efectivamente consulte los campos, vea cuál es la llave primaria, consulte por esa, la use para guardar, todo ese tipo de cosas, y después para nosotros agregar una nueva estructura que se pueda guardar en la base de datos es simplemente definir los tags de una manera correcta. Aquí es donde se parecen un poquito más a las clases de C++. Las estructuras, nosotros podemos definir métodos. Por ejemplo, aquí, sobre un punto P, yo defino la función string o move, o sea, el método string o move. El método string lo que hace es convertir a string en punto, y el método move lo que hace es agregar 2 a x y sumar 3 a y. Totalmente arbitrario, pero a modo de ejemplo. Y aquí podemos ver un main en el que yo creo una estructura de tipo punto, le aplico la función move y después la imprimo. El único detalle, si yo hago esto, se va a imprimir de la manera en que está especificado la función string. Es decir, si ustedes ven a la función string, imprime entre paréntesis la coordenada x como la coordenada y. Lo que no está funcionando en este caso es que yo partí con los puntos 1 y 2, le apliqué move y efectivamente el punto no se movió. Para poder modificar los valores dentro de una estructura en un método, lo que nosotros tenemos que pasar es un puntero a la estructura. Si nosotros especificamos que es un puntero, entonces se puede modificar la estructura, si no la estructura se pasa como una copia y todo lo que hagamos queda en esa copia y después se pierde. O sea, es decir, si nosotros hacemos ese cambio y volvemos a ejecutar el programa, ahí sí efectivamente imprime 3,5. Modo de regla, uno suele implementar siempre con punteros a la estructura, porque además, si es que no se está pasando por copias, si la estructura es grande, estoy copiando una estructura grande, estoy usando más recursos en la ejecución del programa. ¿Ya? Y la construcción, o sea, el otro tipo que es interesante y que hace parecer un poquito Python de repente Go, es las interfaces. Las interfaces son un conjunto de funciones que yo defino que un cierto tipo va a cumplir, una especie de contrato. Por ejemplo, aquí yo definí, me arrancó un poquito el Spanglish en el código, pero definí el tipo movible, que es una interfaz, que tiene la función move. La función move en este caso no retorna nada y no recibe ningún parámetro, pero podría haber tenido aquí parámetros y no sería ningún problema. Ya, o sea, podríamos decir que recibe un entero, retorna un entero o retorna un string. Cualquier cosa sea válida. La gracia, y es un poco en lo que se parece a Python aquí, cualquier estructura que implemente el método move pertenece a esta interfaz. Yo en ninguna parte en Go necesito decir mi punto va a ser, por ejemplo, mi estructura punto va a ser parte de esta interfaz. A mí me basta con implementar la función move, que ya la teníamos implementada en la slide anterior, y con eso punto ya pertenece a la interfaz move y por lo tanto, o sea, la interfaz movible, y por lo tanto cualquier función que use variables de tipo movible puede recibir como parámetro un punto. Es lo que se conoce un poco como tag typing en Python. Efectivamente aquí se hace de manera implícita. Si yo implemento los métodos, pertenezco a la interfaz. Entonces, aquí por ejemplo la función process lo que hace es recibe una variable de tipo movible, le aplica move y después la imprime. Nosotros podemos ver que si nosotros creamos en este caso un puntero a point, que dado que yo voy a aplicar move que se aplica sobre un puntero, voy a pasar un puntero a point a la función process. Puedo pasar P a process y eso no va a generar ningún error, efectivamente se va a dar cuenta que pertenece a esa interfaz porque implementa el método move y va a aplicarlo de la manera correcta. Entonces aquí nosotros esperaríamos que esto aplique move a P, es decir, que le sume 2 a X y 3 a Y, o sea que quede en 3,4, ¿sí?
yo vi que tú no especificó que movible es un puntero. Entonces, ¿cómo tú fuerzas el usuario que está ocupando tu API que tiene que pasar un puntero, no una referencia? ¿En qué parte? Mira, tú estás creando un puntero hacia point y está pasando hacia el process, pero el process no define claramente que necesita recibir un puntero. Ya, sí. Voy a ir una slide atrás para responder esa pregunta. La función move está declarada sobre un puntero a point. Por lo tanto, como no existe para la estructura sola como copia, no pertenece a la interfaz a la estructura sola, solo el puntero a la estructura. Y por eso el compilador reclamaría y diría que efectivamente no se puede. ¿Ya? Es decir, el compilador se encarga de forzarlo, ¿sí? ¿Se deben definir todos los métodos, o sea, implementar todos los métodos para pertenecer a la interfaz o puede ser selectivo? Se tienen que implementar todos. Por eso uno tiende a dejar las interfaces lo más chicas posible. Entonces, me voy a saltar la parte de arreglos porque no la vamos a usar. Y me interesa, aquí hay una serie de elementos del lenguaje que no voy a cubrir en la charla. Pero es interesante saber que, por ejemplo, los mapas sí están incluidos en el lenguaje. Y me interesa ver la parte de canales y concurrencia. ¿Ya? Aquí hay una función que lo que hace es dormir por un par de segundos y después imprimir hola desde la ID de la función. Y la manera en la que en Go nosotros podemos llamar a varias de estas funciones y dejarlas todas corriendo de manera concurrente es simplemente llamando a la función y escribiendo Go delante de ella. Eso va a hacer que todas estas se lancen de manera concurrente y entre ellas se van a ir peleando los recursos para ver quién puede imprimir. Se van a ir a dormir un rato en este caso y después van a imprimir de nuevo y van a ir ganando tiempo de procesador dependiendo de cuántos threads del sistema operativo se le aloque al proceso. ¿Ya? Es decir, aunque yo tenga un solo thread, entre ellos sí van a compartir el procesador y se van a ejecutar de manera concurrente. Y esto de ejecutarlas de manera concurrente o en paralelo, como uno lo quiera llamar, en realidad es concurrente, pero se puede ver como que es paralelo, no es muy interesante si no nos podemos comunicar. Me imagino que muchos ya han tirado de repente procesos a correr en paralelo, por ejemplo, en C++, y se convierte en una pesadilla el poder mandar mensajes de ida y de vuelta entre los threads que están corriendo. Y uno suele terminar teniendo variables globales con las que tiene un log, y pide el log, la lee o la escribe, y después suelta el log, y así entre todos los threads que están ejecutándose el programa se van peleando esos recursos. En Go se introduce una variable que es de tipo chan, que son canales. Entonces yo puedo tener C, que es un canal de tipo string, y eso significa que es un canal al que yo puedo mandar strings y del que yo puedo recibir strings. Por ejemplo, acá vamos a crear el canal C. Vamos a generar 4 procesos que van a estar llamando a la función printStuff, imprimiendo hola desde su ID, y en realidad no lo va a estar imprimiendo, sino que lo va a estar mandando de vuelta por el canal. Y después, lo que nosotros vamos a hacer es, sabemos que esto va a imprimir cada uno 5 veces, así que aquí, a modo de ejemplo, solamente voy a iterar 20 veces, y voy a leer desde el canal, y esta es la sintaxis para leer. Y es bien gráfica respecto a que estoy leyendo desde el canal de strings, y lo voy a ir imprimiendo. Y si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver que a poco empiezan a aparecer mezclados el hola desde distintos procesos. Entonces, a por. Perfecto. Entonces vamos a saltar el segundo ejemplo de concurrencia, que era el típico del productor consumidor. Y me interesa contarles muy poquito de otra de las gracias que tiene esto como ecosistema, es que descargar paquetes externos, por ejemplo, es muy fácil en Go. El mismo comando Go, que es el compilador de Go, donde nosotros podemos hacer Go build para construir un binario o cualquier cosa así, nos permite hacer Go get de algún repositorio público o privado, descarga el código y queda automáticamente instalado. Y eso nos permite usar librerías externas con alta facilidad, y además, como después la linkea estática en la máquina en la que yo despliegue mi binario, no necesito estar copiando esas librerías. Esas solo las necesito en la máquina en la que yo estoy generando el programa. Además tiene un sistema de testing integrado. Todos los archivos que terminan en --test.go, uno puede escribir tests que se ven más o menos como esto,
y dentro del paquete uno escribe Go, el mismo comando del compilador del test, y corre todos los tests y le dice, bueno, si es que está pasando o no los tests del paquete. Y esta es la última slide en realidad. Lo que a nosotros nos ha servido mucho a la hora de estar desarrollando servidores que dan una REST o servidores distribuidos de storage, de monitoreo, ha sido que la librería estándar de Go incluye muchas cosas ya hechas para nosotros que están muy bien hechas. Por ejemplo, tiene un servidor web listo para producción, es el servidor web que de hecho sirve los downloads de Google. Tiene compresores, tiene todas las herramientas criptográficas que uno usa en el día a día, un driver genérico de base de datos, al que uno solo le tiene que agregar un conector especial para la base de datos que quiere usar, distintos tipos de codificación, JSON, CSV, maneja templates de HTML, imágenes, todo lo que es red está muy bien cubierto, o sea, conectarse con un servidor de mail, hacer una consulta de DNS, todo ese tipo de cosas son parte de la librería estándar, no hay que instalar nada externo, viene ya en la instalación original. Y tiene una muy buena interacción con el sistema operativo, es decir, abrir archivos, recibir señales, todo ese tipo de cosas. Así que, desde aquí, ¿dónde les recomendaría yo seguir? En el sitio oficial de Go está la especificación, que no es larga, a diferencia de C++, que son como 1600 páginas, esta es 50 páginas. Y ese libro de ahí. Es un libro muy cortito para alguien que sabe programar, 2 días y ya se lo leyó y introduce todas las funcionalidades principales del lenguaje. Y eso.